Vamos a adentrarnos ya en el tercer tema del día. Venezuela sigue siendo noticia. ¿Por qué Venezuela reporta un crecimiento en su economía a pesar de sanciones? Nos preguntamos y buscamos respuesta al volver. Pues sí, así van las cosas por Venezuela. Tenemos noticias, la economía venezolana sigue creciendo. Esto pese al asedio y el bloqueo económico de Estados Unidos y sus aliados. Esto lo afirmó el presidente del país, el presidente reelecto Nicolás Maduro. Aumenta más de un 8%. Les contamos. El mandatario venezolano saludó una vez más la resiliencia económica del país ante el asedio y el bloqueo económico occidental contra el país caribeño. En una reunión con representantes del sector bancario y financiero del país, Nicolás Maduro informó de un crecimiento económico de más del 8% del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de este año. Ya el Banco Central de Venezuela ha sacado su boletín oficial que fija en el primer semestre de este año un crecimiento estable y yo podría decir auspicioso del 8.58% del Producto Interno Bruto. El jefe de Estado venezolano condenó asimismo la guerra económica que ha lanzado Washington contra Venezuela en los últimos años. Maduro recordó la gran campaña contra la nación suramericana para forzarla a rendirse ante los intereses de los imperialistas. Cuando se desarrolló esta estrategia de golpe económico continuado a través de las vías indirectas de los años 13, 14, 15, 16 y a través de las vías directas con las sanciones a la industria petrolera, a todas las industrias del país, con el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la República, con el congelamiento de todos los activos, recursos, empresas en el exterior, con el secuestro del oro nuestro. Los efectos sobre la economía fueron verdaderamente y sobre la sociedad estrepitosos. En todo caso, reiteró el derecho de Venezuela a prosperar. En esta misma línea recalcó las buenas perspectivas económicas y el optimismo de cara a los próximos años, lo que convertirá a Venezuela en un referente económico para América Latina. Y tengo la certeza absoluta de que en los años que están por venir, cuando llegue la década de los 30, Venezuela ya será el asombro económico de Sudamérica. Maduro denunció además los intentos de la oposición que ha intensificado sus acciones desestabilizadoras tras las elecciones del 28 de julio. El análisis final es con Luis Javier Ruiz, politólogo. Él está en Caracas, la capital venezolana. ¿Qué tal estás, Luis Javier? Un placer nuevamente. Saludos para ustedes. ¿Llegó la electricidad ya en Venezuela? ¿Cómo se recupera el país? Sí. Efectivamente, hemos estado experimentando un apagón de más de 12 horas en alrededor del 97% del territorio nacional y se ha venido restaurando progresivamente en la capital. Algunos sectores aún permanecen a oscuras, pero puedo decir que en un 60% del país se está recuperando la energía eléctrica nuevamente. ¿Y esto cómo afectó el clima social? ¿Cómo se comportó la ciudadanía en Venezuela? Pues afortunadamente fue diferente al 2019 cuando pasamos varias semanas igualmente con un apagón eléctrico nacional. Muchos esperaban que en las horas subsiguientes se generara un caos en las calles. Todo lo contrario, incluso hubo publicaciones de algunos medios nacionales que extrañaban cómo la gente tomó la situación con calma e incluso algunos trabajadores acudieron a sus puestos de trabajo esperando atender al público, sobre todo el sector económico y de servicios.
inicio, ¿no? Un cambio totalmente distinto de la mentalidad en comparación al 2019. Efectivamente, esta situación sí tiene un impacto negativo en la economía porque paraliza a un país por horas, ¿no? Sobre todo los servicios que dependen exclusivamente del servicio eléctrico o del Internet, se paralizan momentáneamente, así como también a los sectores de salud que tienen que reducir sus niveles de operatividad. Sin embargo, para satisfacción de nosotros ya se está recuperando paulatinamente el servicio eléctrico en la mayoría de los estados del país. Me alegro que así sea. Y bueno, hablabas de economía, y de economía vamos a hablar en la recta final del programa, porque se ha anunciado por parte del presidente reelecto que crece la economía en un 8%, pero nos preguntamos, ¿cómo lo logra Venezuela con sanciones, con bloqueo de Estados Unidos y sus aliados? Pues no ha sido una tarea fácil, incluso creo que esto pudiera ser digno de estudio para analistas macroeconómicos de cómo un país hipersancionado desde el año 2015 hasta el presente logró descifrar todas esas trabas que se le impuso con bloqueo de cuentas, con imposibilidad de comercializar con otros países, incluso que sufrió despojo de algunos activos que estaban depositados en otros bancos o activos nacionales como el oro que está en Inglaterra. Entonces, básicamente superamos unos años oscuros, terribles, que fue 2016, 2017, 2018, y paradójicamente cuando la pandemia azotó el planeta, Venezuela fue progresivamente encontrando soluciones autóctonas nacionales para poder superar las diferencias en el Producto Interno Bruto que había caído un 97%. Creo que la necesidad y el momento que estábamos todos afectados en igualdad de condición, estamos hablando de 2021-2022, plena pandemia del COVID-19, el sector privado, el sector público de Venezuela dejó a un lado las diferencias políticas y constituyó el Consejo Nacional de Economía Productiva, donde se tomaron grandes medidas económicas para ir avanzando en la recuperación del Producto Interno Bruto. Es un 8% de recuperación, no estamos en un nivel óptimo, aún es que falta recorrer para recuperar el Producto Interno Bruto de Venezuela, en específico el Producto Interno Bruto que tiene que ver con la actividad petrolera. La actividad petrolera en Venezuela es la que permea el resto de los servicios económicos en el país, toda vez porque Venezuela es un país históricamente petrolero y es ahí donde está el centro de la generación de dinero, de divisa y por consiguiente tiene conexión con el resto de la economía. Sorpresivamente, el aparato económico no petrolero en los últimos años, imposibilitado el sector petrolero, le dio paso a las actividades no petroleras para que generaran divisas, para que generaran ingresos y generaran empleos diferenciados a lo que tradicionalmente no teníamos en el país. Y creo que la clave está en haber encontrado la posibilidad de sentarse con los empresarios, con los productores básico, con la gente del campo. Recordemos también que tuvimos un desabastecimiento de alrededor de un 95% de alimentos. Y eso te quería preguntar, ¿cómo se refleja esto? Luis Javier, ¿cómo se refleja esto en la vida cotidiana del venezolano? ¿Se siente esa mejoría después de haber hecho esta alianza, esta estrategia por parte del gobierno de Maduro y hoy exponer un incremento ligero, pero incremento al fin siempre es bueno? Sí, fíjese, el incremento no solamente puede ser ligero, es un incremento sustancial si comparamos la caída de más del 97% de nuestro PIB en tan corto tiempo volver otra vez, y que además no es un dato que simplemente el Banco Central de Venezuela hace como publicidad. La CEPAL también ratifica este crecimiento que en los números le ha dado un 4% de crecimiento a Venezuela este año. ¿Cómo impacta esto? Efectivamente, por ejemplo, el simple hecho de que no tengamos que hacer colas para lograr conseguir alimentos básicos o que volvimos a tener la posibilidad de acceder a medicamentos que no existían por un tiempo, o que la movilidad de los venezolanos esté garantizada desde el punto de vista interno cuando efectivamente el parque automotor se está volviendo a recuperar. Eso es un indicio, y además el sector privado ha logrado reajustar los salarios en Venezuela. Oficialmente el salario sigue siendo deprimido, uno de los salarios más bajos de América Latina oficialmente, pero hay distintos mecanismos como compensación de bonos extras salariales para que las personas puedan compensar su dinero, y fácilmente en Venezuela una persona pudiera estar ahora mismo teniendo un ingreso entre los 150 y los $300 mensuales, a diferencia de lo que dicen algunos de que solamente son $3. Oficialmente son $3, ciertamente, pero hay distintos métodos de compensación salarial en el país que están desde el público hasta el privado, y que por supuesto esto ha generado mayor protección. Además el Estado ha garantizado protección social de algunos programas de salud, de alimentación, para que las personas puedan compensar los efectos de la gran crisis que fue propiciada y profundizada por las sanciones que aplicó Estados Unidos y la Unión Europea. Aún hay temas
difíciles por superar, como por ejemplo la inflación y el diferencial cambiario que aún persiste, pero si nos comparamos con otros países como Argentina, hemos dado grandes pasos en recuperar el valor de la moneda y el uso de la moneda nacional en comparación a otros años donde llegamos a tener una hiperinflación de más de 400.000% sobre la moneda nacional. Eso no es el escenario actual. Luis Javier, en 20 segundos, ¿apuntala esto a Maduro como presidente reelecto? Hay una de las cosas que siempre hemos estado analizando, es que justamente que en el 2018, cuando se planteó aquella elección donde la oposición no participó, el presidente Nicolás Maduro obviamente gana porque el mayor índice de abstención favorecía a las fuerzas del chavismo. Sin embargo, en este momento, cuando ellos decidieron participar, una de las cosas que se planteaba era esa, que la popularidad del presidente había caído. Sin embargo, si no cayó cuando las condiciones económicas eran peores, 2018, en condiciones económicas mejorables, que incluso opositores a su propio gobierno lo reconocen, al punto que no tocan ese tema, es como en la política, en los análisis electorales, sabemos que no está acorde ese análisis en decir que la popularidad y que el reconocimiento por el esfuerzo hecho en el ámbito económico no tribute en intención de voto. Sí tributa, efectivamente, cuando usted hace un análisis comparativo con otros gobiernos en otros países, uno de los elementos que más incide en la intención de voto por un candidato, un partido o un gobierno son las condiciones económicas, y si han mejorado obviamente hay un reconocimiento directo. Gracias Luis Javier. Un placer. Feliz fin de semana para ti y que se recupere toda la electricidad en el país bolivariano. Nosotros vamos a darle seguimiento a la información que siempre genera Venezuela. Nos vamos ya, no sin antes revisar los temas del día.